ya llegaste. Sí. Bienvenido a mi experimento. Es el importante, el que he esperado toda mi vida. Tranquilo, Calvin, te diste un buen golpe en la cabeza. ¿Sí? Entonces, ¿dónde diablos están? ¿Cuándo diablos están? Esa es la pregunta correcta. Volver al futuro es sin duda la mejor trilogía de viajes en el tiempo. Dirigida por Robert Zemeckis, escrita por Bob Gale y producida por Steven Spielberg, fue protagonizada por los actores legendarios Michael J. Fox y Christopher Lloyd. En su primera parte, Volver al futuro, nos cuenta la historia de un científico un tanto excéntrico, llamado Emmett Brown, y también nos presenta a Marty McFly, un típico adolescente de los años 80. Y juntos viajarán en el tiempo en un DeLorean modificado, porque según el Doc, si vas a viajar en el tiempo, pues hay que hacerlo con estilo. La noche que ambos prueban el artefacto, un accidente hace que Marty vuelva a 1955, año en el que sus padres iban a la secundaria y todavía no se habían conocido. Sin quererlo, Marty impide que sus futuros padres se conozcan, por lo que ahora deberá conseguir que ambos lo hagan y peor aún, que se enamoren. De lo contrario, su existencia no será posible. Además de esto, también deberá convencer al Doc Brown de 1955 de que en el futuro creó una máquina del tiempo y es el único que puede encontrar la forma de regresar a Marty a 1985. En este video revisaremos qué hay detrás de la producción de la trilogía de Volver al Futuro. Así que, sin perder más tiempo, comencemos. Eso está pesado. Otra vez esa palabra. ¿Por qué son pesadas las cosas en el futuro? ¿Hay problemas de gravedad en el futuro? El origen del proyecto de Volver al Futuro fue a principios de los años 80, cuando una noche el director, Robert Zemeckis, fue a visitar a sus padres, y mientras estaba allí, echó un vistazo al álbum de fotos de la familia, en el cual vio fotos de sus padres en el colegio, allá por los años 50. Esto movió la cabeza de Robert y pensó cómo sería si él hubiese estado en el colegio con su papá adolescente. Es aquí donde nació el concepto básico de Volver al Futuro, con un adolescente moderno que va a la escuela de sus padres cuando ellos aún son adolescentes, y esto en la década de los 50. Y lo que llamaría la atención del público joven sería entender cómo se conocieron sus padres y también conocer cosas no tan agradables de su familia. Es un mirón malicioso. En los primeros días de la creación de Volver al Futuro, cuando todavía era un borrador, diferentes ideas se barajaron y algunas de ellas fueron desechadas en la versión final. Una de ellas era el viaje en la máquina del tiempo, la cual originalmente sería un refrigerador modificado, en el cual los viajeros se meterían y harían el viaje. También había una escena en la que Marty llevaría el refrigerador a un campo de pruebas nucleares en medio del desierto, haciendo explotar una bomba nuclear para usar esa energía en el refrigerador y volver al futuro. Al final se inclinaron por usar un DeLorean, debido a que podían hacer el chiste del cómic del año 1955, donde el DeLorean choca con una granja y es confundido con un ovni. Historias espaciales. Por cierto, los autos DeLorean estuvieron en su auge en los años 80, pero la compañía que los fabricó pues cerró, y esto hace que el DeLorean sea más reconocida por las generaciones actuales como una figura hecha exclusivamente para la película, lo cual obviamente no es así. Por cierto, otra idea desechada es la mascota del Doc, el perro Einstein, el cual originalmente iba a ser un chimpancé. Buen viaje, Einstein, y cuidado con la cabeza. ¡Cuidado! Eso. Mientras se escribía Volver al Futuro, la película tuvo varios títulos provisionales y originalmente se llamaba El Doc Brown visita el futuro. Y después de muchas opciones, Robert Zemeckis y Bob Gale se quedaron con el nombre de Volver al Futuro, aunque algunos ejecutivos les aconsejaron que nadie vería una película que incluyera la palabra futuro en el título, por lo cual, por algún tiempo, el título fue cambiado a El astronauta de Plutón. Esto en alusión al personaje de Marty McFly cuando dice que viene de Plutón. Obviamente, más tarde, volvieron al título que todos conocemos, pero encontrar un buen nombre no fue el único problema de la película, pues lo más pesado sería encontrar una productora que financie la misma.
Steven Spielberg siempre creyó en el proyecto y quiso producir la película desde el principio, pero Bob Gale y Robert Zemeckis estaban dudosos de contar con su apoyo, así que llevaron su proyecto a Columbia Pictures. Pero la productora creyó que la historia no era tan buena como para ser vendida como una película adolescente, pues la historia en sí era bastante limpia y no contenía escenas picantes. Esto hizo que Zemeckis y Gale llevaran su guión a Disney. Pero incluso antes de tener la reunión, Disney les informó que no querían saber nada de la película, ya que era pervertida, y el guión tenía temas de incesto, debido a que la versión adolescente de la mamá de Marty termina enamorándose de él. Al final de cuentas, Robert y Bob volvieron con Steven Spielberg, el cual se puso manos a la obra para producir la cinta. Él es alguien lindo y atento, pero no. Bueno, yo creo que un hombre debe ser fuerte y que debe defender su propio honor y proteger a la mujer que ama. El personaje femenino más recordado por todos es la señora McFly. Para el papel se buscaron actrices que puedan proyectar inocencia y a la vez rebeldía, por lo que Lea Thompson fue elegida debido a que había protagonizado, junto con Eric Stoltz, la película The Wild Life. El maquillaje que Lea utilizó durante las primeras escenas de la película, donde su personaje es mayor, demoraba cerca de 3 horas y media en aplicarse, pues en ese entonces la actriz tenía solamente 23 años. Originalmente Eric Stoltz iba a interpretar a Marty McFly, y de hecho lo interpretó en un par de escenas, pero fue reemplazado después de 5 semanas de rodaje. Esto cuando Michael J. Fox, quien era la primera opción del director para el papel, accedió en dividir su tiempo entre la película y la serie Lazos Familiares, serie en la cual estaba trabajando. Según el director, Eric es un excelente actor y de hecho lo admiraba, pero le faltaba ese toque de humor en sus expresiones, y que era precisamente lo que Robert estaba buscando para el adolescente McFly. Pero también se dice que Eric tenía demasiadas ínfulas de actor de método y exigía que todos los miembros del equipo lo llamaran Marty, incluso cuando no estaban rodando. Para el corte final de la cinta, se utilizaron las tomas en las que no vemos el rostro de Eric, esto para no desperdiciar el mes de trabajo que ya se tenía avanzado. Para la escena de la banda de rock y Marty, el actor Michael J. Fox tuvo que practicar la guitarra por varias horas para poder replicar el punteo de la canción, e incluso estudió un video en cámara lenta para replicar los movimientos del guitarrista de la canción, Johnny B. Good. Pero como esta escena era una de las más importantes, el supervisor musical contrató al asesor de guitarra y también músico Paul Hanson para que le enseñara a Michael cómo tocar la guitarra de una forma realista, y fue así también como se incluyó el segmento en el que Marty toca la guitarra por detrás de su cabeza. Dentro de la cinta hay algunos detalles bastante interesantes, como cuando Marty asusta a su papá usando una cinta de cassette titulada Van Halen. Lo interesante de esto es que las melodías que suenan no pertenecen a ningún disco de la banda, sino más bien es un tema inédito escrito por el mismo Eddie Van Halen y hecho solamente para la película, por petición de Steven Spielberg. En la misma escena se ve que Marty lleva un secador de pelo, que en 1955 aún no había sido inventado. Y muchos se preguntaron pues que ¿de dónde salió esto? Pues bueno, esta secadora y otros elementos vienen de una toma inédita donde el Doc abre la maleta que se llevaba al futuro. Esta escena se cortó porque se veía también que el Doc tenía la revista Playboy en la misma. Por último, en 1955, a Marty McFly le llaman por la marca de sus calzoncillos, o sea Calvin Klein. Pero cuando se estrenó la película en España, la marca Calvin Klein no era muy reconocida, así que para que el chiste funcione, se cambió el nombre por Levi Strauss. ¿Por qué me llamas Levis? Es tu nombre, ¿no? Levis Strauss. Lo llevas escrito en la ropa interior. Seguro que te llaman Le. Mientras que en Francia se cambió el mismo nombre por Pierre Cardin. Pourquoi vous m'appelez toujours Pierre? C'est bien votre nom, Pierre Cardin. C'est marqué partout sur vos sous-vêtements.
Volver al Futuro fue estrenada en julio de 1985 y tuvo un presupuesto de nada más $19 millones, y después de su primer fin de semana de estreno, los críticos, e incluso algunos críticos de habla hispana, quedaron encantados, y la cinta recaudó un total de $389 millones. Y si bien estaba pensada para ser autoconclusiva, después de mucha presión de parte de los fans, Steven Spielberg, el productor de la cinta, de escribir una secuela que se estrenaría en 1989, llamada simplemente Volver al Futuro Parte 2. En esta segunda aventura, el Doc y Marty viajan al futuro para que Marty pueda salvar a sus hijos. Y si bien los salvan, un nuevo problema temporal se crea cuando el viejo Biff del 2015 roba el DeLorean por unos minutos, dándole a su versión de 1955 un almanaque deportivo con los resultados de los siguientes 50 años, esto con la intención de que apueste siempre a ganador. Sin embargo, este cambio en el pasado afectará nuevamente a la familia de Marty y también al Doc. Al volver a 1985, el dúo de viajeros descubre que Biff es un magnate vil y corrupto, y que además es el padrastro de Marty. Entonces, el Doc y Marty tienen que volver nuevamente hasta 1955 para salvar el futuro. Como lo mencioné anteriormente, el director Robert Zemeckis y el coescritor Bob Gale dijeron que la cinta original de Volver al Futuro sería una película sin secuelas, y que al final era nada más una escena simbólica que afirmaba que el Doc y Marty siguieron viviendo increíbles aventuras. También dijeron que si hubiesen pensado en hacer una secuela, nunca habrían puesto a Jennifer en el DeLorean al final de la escena, pues ellos no sabían qué importancia podría tener este personaje en alguna secuela. Por esta razón, ni bien empieza la segunda parte, vemos cómo el Doc utiliza un artefacto del futuro para hacer dormir a Jennifer. ¿Qué es lo que está haciendo? Tranquilo, Marty. Es solo un generador de ritmo alfa que induce sueño. Hacía demasiadas preguntas y nadie debe saber mucho de su futuro. Así cuando despierte pensará que todo fue un sueño. La verdad es que la gente quedó muy emocionada después de ver la primera parte, y rápidamente aparecieron millones de fans alrededor del mundo que querían saber qué es lo que sucedía después de la última escena. Y por tanta presión, como lo dije, se hizo una segunda parte, pero no solo eso, sino también una tercera, que se filmarían al mismo tiempo, esto como parte de un trato con Universal Pictures. Tal vez no lo sepas, pero Bob Gale escribió la mayor parte del primer borrador de la secuela, el cual era completamente diferente a la película que todos conocemos. Solo para darles algunos ejemplos, los eventos empezarían en el futuro, y Marty viajaría al pasado, y lo haría exactamente al año 1967, para así poder explorar los años 60, y Marty se encontraría con sus padres de nuevo, y también esta historia ayudaría a explorar el movimiento hippie y la guerra de Vietnam. Pero cuando Gale se juntó con Zemeckis, ellos terminaron diciendo que sería divertido explorar las paradojas temporales de las cuales el Doc había hablado en la primera parte. Fue así que finalmente Marty y el Doc viajan hasta 1955, tratando a toda costa de evitar encontrarse a sí mismos. Grave, Marty, pase lo que pase, no permitas que tu otro yo te vea. Las consecuencias podrían ser desastrosas. Disculpe, señor. Y si bien los autores tenían sus dudas en un principio, esta fue una idea que realmente encantó a todos los fans. El actor Crispin Glover, quien interpretó a George McFly, no volvió en las secuelas de Volver al Futuro, por lo que se usó a un actor parecido, al cual incluso se le aplicó maquillaje protésico para tener una cara parecida a la de Crispin. Pero el actor original, al enterarse de que la producción estaba usando su físico como parte de la narración, entabló una demanda bajo las bases de uso no autorizado de su imagen. Debido a este conflicto, se hicieron muchos cambios en el guión, sobre todo en las que serían las apariciones de George. Por esta razón, en el alternativo 1985, vemos como Marty se entera de que su padre ha muerto, y esto se hizo simplemente para evitar la aparición del personaje. Marzo 15 de 1973. ¡No! ¡No, por favor, Dios, no! ¡No! A pesar de este impasse, Crispin Glover comentó años después que la verdadera razón por la cual no volvió a las secuelas fue por el final de la primera película, donde se ve a Marty regresar a su tiempo, y gracias a su viaje pues se hizo rico y hasta tiene un auto.
Crispin opinó que la verdadera recompensa de esta aventura debería haber sido el amor de su familia, y de hecho el actor fue muy explícito acerca de esto en el set de filmación de la primera parte, lo cual provocó incluso una discusión con el director. Pero también gracias a estas discusiones y debates se quitó del guión el final original, en el cual los McFly vivían en una opulenta mansión y hasta tenían sirvientes. Oigan, niñas, escuchen. Detente. Préstame tu... ¿Super tabla? ¿Dónde está? Ten. Uno de los elementos que todos recuerdan de Volver al Futuro es la patineta voladora, y de niños todos queríamos tener una, y de hecho en una entrevista en aquel entonces, Robert Zemeckis dijo, en tono de broma obviamente, que la patineta voladora era un juguete real. Debido a este comentario, algunos padres de familia, norteamericanos obviamente, se quejaron porque decían que esas patinetas serían demasiado peligrosas para los niños. Pero además esta broma llevó a que los fans más jóvenes creyeran que las tablas voladoras eran reales, y te apuesto que hasta tú llegaste a creerlo. Pero en los últimos años, inspirados por la película, se crearon algunos prototipos de esta patineta y al parecer algún día sí podremos tener una en casa. En Volver al Futuro parte 2 vemos como la familia McFly del futuro come pizza hidratada. Esta adición no fue casualidad, pues se trató de un pequeño trato entre la producción y la cadena Pizza Hut, quienes también produjeron sus propios artículos de mercadotecnia. Entre esos productos están unos lentes de sol al estilo de Volver al Futuro que fueron vistos en la película, pero no así los lentes del Dr. Brown, a pesar de que ese modelo era el más extravagante. ¡Tienes que volver conmigo! ¿A dónde? ¡De vuelta al futuro! Así como Pizza Hut quería tener parte del éxito de Volver al Futuro, la cadena de juguetes Toys R Us también estaba detrás de ello, y la empresa vendió sus propios DeLorean a escala, y realmente se veían súper bien, y más la imaginación de muchos de nosotros podíamos hacer viajes en el tiempo. Pero si bien en algunos anuncios los juguetes se veían bastante increíbles, muchos niños de entonces se quejaron porque en la vida real no eran tan impresionantes. Esto debido quizá a las altas expectativas. Pero como lo dice Yogurt, la mercadotecnia es donde están las verdaderas ganancias. Estoy seguro de que muchos amamos la versión del futuro de Volver al Futuro, y cuando se hizo el diseño del año 2015, Zemeckis y Yale quisieron evadir todo lo parecido al futuro de Blade Runner, que para ese tiempo era la mejor película ambientada en el futuro, pero su versión del futuro era toda sucia, oscura y hasta contaminada. Felizmente, ambos autores decidieron hacer todo lo contrario en esta película y alejarse lo más posible al realismo que se esperaría. Así que tuvimos un futuro lleno de referencias a la cultura popular, coches voladores, CDs, diseños de moda, referencias a otras películas como Tiburón y un ambiente en sí muy alegre y optimista. Por lo que hoy básicamente el futuro de Volver al Futuro es un lugar donde todos quisiéramos estar, y la verdad es que de a poco estamos llegando a ello. El futuro. Increíble. Quiero recorrer este lugar. No hay tiempo. Tenemos cosas que hacer. Pero dígame de mi futuro. Sé bien que seré importante o un famoso cantante de rock. Marty, no debes saber nada sobre tu destino. Sí. Como en todas las películas del mundo, Volver al Futuro también tiene sus escenas borradas, como cuando vemos a Biff muriendo o desapareciendo después de su viaje en el tiempo. Pero esta escena se quitó porque representaría un spoiler dentro de la película. Otra escena es la de la Lorraine alternativa de 1985, la cual, cansada de los abusos de Biff, lo terminaría matando. Y también hay otra escena en esta realidad alternativa donde Marty va a ver su escuela y la encuentra totalmente en ruinas. Y finalmente no tuvimos la escena donde Marty se encuentra con su hermano Dave, quien se habría convertido en un alcohólico. Se puede decir que estas escenas habrían vuelto a la película un poco más oscura, pero al final se terminaron borrando. Pero hablando de borrar, más recientemente, en mayo de 2020, la trilogía de Volver al Futuro se relanzó en Netflix.
Pero esta segunda parte incluyó una pequeña edición o censura durante la escena en la que Marty ojea la revista ficticia de porno suave Oh La La. Este cambio molestó mucho a los fans de la película, a lo que Gale declaró que ni él ni Zemeckis estaban al tanto de este cambio y creyeron que esta censura se pudo originar a partir de que la portada de Oh La La podría ofender al público francés, lo cual es algo realmente sin fundamento, y abrió el debate sobre las modificaciones a películas clásicas llevadas a formato de stream, pero de eso hablaremos en otro video. Después de esta noticia, Universal proporcionó a Netflix una versión original de Volver al Futuro, la cual reemplazó a la versión censurada de la plataforma de streaming. Pero volviendo a 1989, Volver al Futuro, segunda parte, fue una de las mejores películas de aquel año y recaudó un total de $332 millones contra su presupuesto de 40 millones, y al año siguiente llegaría a la conclusión con Volver al Futuro parte 3. ¡Doc! ¿Se encuentra bien? ¡Estuvo cerca, Marty! ¡Casi me estrello! ¡Tenga cuidado, Doc! ¡No le vaya a pegar! Al final de la segunda parte, Marty se quedó varado en los años 50, después de que un rayo transportara al Doc a quién sabe dónde. En el acto, Marty recibe una carta en la que el Doc le explica que aquel rayo lo llevó a 1885 y además confirma que ha vivido feliz desde entonces trabajando como herrero, y por esta razón Marty debe buscar al Doc de 1955 para ayudarlo a volver a los 80s. Pero cuando Marty se entera de que el Doc de 1885 murió un par de días después de escribir la carta a manos del perro salvaje, decide viajar al pasado, al salvaje oeste de Hill Valley, para salvar al Doc y tratar de que ambos vuelvan al futuro de 1985. Ay, gracias, señor. Salvó mi vida. Como lo mencioné, la segunda y la tercera parte fueron filmadas al mismo tiempo, en un total de 11 meses, con un pequeño break de 3 semanas entre una y la otra. Mientras Volver al Futuro 3 se estaba filmando, la segunda parte ya estaba siendo editada, y ambas con la misma calidad y esfuerzo. Mientras el director Robert Zemeckis trabajaba en las locaciones de la parte 3, el escritor Bob Gale trabajó en el estudio de edición en los últimos toques de la segunda parte, y es por eso que Gale decidió agregar un pequeño avance de la tercera parte al final de la segunda, para que los fans no sufrieran como sufrieron con Star Wars, donde no sabían cuándo y qué esperar en la tercera parte. Como sabemos, la primera película de esta saga exploró los años 50, la segunda exploró el futuro, pero en la tercera parte no estaba muy claro hacia dónde sería el siguiente destino. Un día el director Robert Zemeckis le preguntó a Michael J. Fox que hacia qué tiempo le gustaría viajar, a lo que Michael respondió todo emocionado, pues que al viejo oeste. Al director entonces le agradó esta idea, y este quedó como el escenario para la tercera parte. De hecho, en Volver al Futuro, segunda parte, muchas veces se ve al Doc mencionando que siempre quiso viajar al salvaje oeste. Y también, como referencias a lo que vendría después, podemos ver los circuitos del tiempo parados en 1885. También en una TV en el casino de Biff podemos ver a Buford, el perro rabioso Tannen, en una fotografía. Y de hecho esta foto proviene de las primeras pruebas de maquillaje sobre el actor Thomas Wilson. ¿Escuchaste, basura? Ya conté hasta 10 y no sales, no eres más que una gallina. En Volver al Futuro, tercera parte, vemos que la película tuvo un tono diferente a comparación de las dos primeras, ya que en esta tercera vemos a Marty y al Doc evolucionar emocionalmente. Por un lado tenemos a Marty aprendiendo a que no debe enojarse cuando alguien lo llama gallina, pues esto lo lleva a tomar malas y peligrosas decisiones. Por otro lado vemos cómo el Doc va encontrando el amor, dejando de lado la ciencia para explicarlo todo, y esta evolución se debe a que Zemeckis quería dar una historia más humana donde los personajes darían, además de un viaje en el tiempo, un viaje espiritual de autoconocimiento, y sin duda fue un toque muy diferente a comparación de las primeras dos películas, donde se enfocó más la atención en las cosas materiales. Un momento, Doc. ¿Qué hay de malo en mi futuro? Marty, todos debemos tomar decisiones que afectan nuestras vidas.
Tú debes hacer lo que debes hacer y yo debo hacer lo que debo hacer. Cuando se escribió Volver al Futuro 3, los escritores pensaron que ya se había sacado todo el jugo a la familia McFly, así que para la tercera parte decidieron enfocarse más en el Doc, y es así como se agregó una pequeña historia romántica con el personaje de Clara Clayton. Si lo mueve hacia acá, la imagen se descompone. ¿Ve? Pero si le da la vuelta al otro lado... Todo se ve muy claro. El personaje fue escrito para que sea interpretado por Mary Steenburgen, y en un principio, cuando se le ofreció el rol, la actriz rechazó el papel, pero al final ella terminó aceptando porque sus hijos eran grandes fans de Volver al Futuro. Ahora que, si lo piensan bien, este agregado a la historia del Doc tiene bastante lógica, pues la primera parte de la saga está enfocada en George McFly, la segunda parte está enfocada en las desventuras de Biff, y la tercera está enfocada en la vida romántica del Doc. Y en todo esto Marty nos representa a nosotros, pues terminamos atrapados en diferentes tiempos y bajo situaciones ajenas. Caballeros, discúlpenme, pero mi amigo y yo debemos tomar el tren. Herrero, esta es por ti. Y por el futuro. ¡Amén! ¡Amén! ¡Emmett, no! Como es bien sabido, todas las películas tienen sus riesgos, y Volver al Futuro también tuvo los suyos. Por ejemplo, se dice que en la escena donde el Doc y Clara están bailando, la actriz se habría lastimado un ligamento del pie, algo relativamente menor en este tipo de producciones. Pero sin duda la parte más intensa de Volver al Futuro es la escena en la que el perro rabioso intenta ahorcar a Marty. Debido a algunos problemas con el doble de acción, cuando se rodó esta escena se dejó colgando al mismo Michael J. Fox, y al final el actor terminó desmayado, sin que el equipo se diera cuenta de ello. Una vez que vieron a Michael en el piso, pues corrieron a reanimarlo, y todo el equipo se llevó un enorme susto. Y nunca nadie se enteró de este peligroso percance, sino hasta que fue revelado en el libro de Michael J. Fox, llamado Lucky Man. La película se rodó completamente en Sonora, California, y la producción estaba encantada, pues lo harían sin pagar alquiler a la gobernación, con la condición de dejar todas las construcciones usadas en la película allí, con la esperanza de que estos sets sirvieran como una atracción para otras producciones temáticas del viejo oeste, o incluso como una atracción turística, por lo cual Universal Studios estuvo de acuerdo. Pero 6 años después del estreno de la cinta, lamentablemente los escenarios de la película desaparecieron por culpa de un incendio que devastó alrededor de 28.000 kilómetros cuadrados en el área. Y este incendio, como es común en California, fue provocado por un rayo. ¿Señor? Me llamo Eastwood. Clint Eastwood. Como sabemos, Marty siempre adopta nombres extraños cuando viaja en el tiempo, pero para la escena de 1885, cuando Marty se pone el nombre de Clint Eastwood, la producción tuvo que pedir permiso a la leyenda, el actor Clint Eastwood, para usar su nombre en la película. Afortunadamente, Clint aceptó sin dudarlo, porque le pareció algo muy gracioso, además de que era fan de la saga. Así como en las anteriores 2 entregas, la tercera parte de Volver al Futuro también dejó sus escenas borradas, las cuales habrían dejado un mal sabor de boca, y creo que la más impactante es la escena en la que el actor James Topham interpretaba a un ancestro de la familia Strickland, y el perro rabioso lo mataba de una forma cruel. Sin duda esta escena no iba con la película, pues iba a territorios bastante muy oscuros. Y hablando de escenas borradas, hay una escena donde Seamus McFly llegaba a su casa con un rifle y con un Roger Rabbit de peluche tamaño grande. Esta escena estaba construida como una referencia para los que vieron la película ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Y tal vez habría resultado graciosa, pero obviamente Roger Rabbit no existía en 1885, por lo cual Robert Zemeckis quitó esta escena. Yo creo que la granja le va a parecer cómoda. Jamás he recibido una queja sobre ella de mis puercos. Cuando Christopher Lloyd interpretó al Doc, tenía 51 años al momento de rodar la tercera parte, y había sido actor de tiempo completo durante los últimos 15 años.
Sin embargo, el beso que comparte con el personaje de Clara en la película fue el primer beso del actor frente a una cámara, y se dice que Christopher, antes de rodar esta escena, había llevado a Robert Zemeckis a un ladito del set para decirle que esta era la primera vez que besaba a una mujer en pantalla, por lo cual estaba muy nervioso. Entonces Robert lo calmó y animó, y al final el beso salió como se esperaba. La cinta finalmente llegó en mayo de 1990, y aunque las ganancias fueron algo menores que la segunda parte, hoy en día es considerada una de las mejores terceras partes en una saga. Y a pesar de que el final de la cinta es bastante satisfactorio, muchos esperaron una cuarta parte sea como sea. Hasta hoy en día muchos fans producen contenido basado en la película, pero en el año 2015 se lanzó un cómic escrito por el co-creador Bob Gale. Estos cómics son perfectos para cualquier fan de la saga, pues puedes conocer lo que pasó después de la última película de Volver al Futuro. Pero lo bueno para los fans más acérrimos de esta saga es que este cómic responde a muchas preguntas de las películas, como por ejemplo cómo fue que Marty y el Doc se conocieron. Y por si lo quieres saber, pues fue de la siguiente manera. En el año 1982, un jovencito, Marty McFly, entró al laboratorio del Doc para robar algunas partes para su guitarra. Sin embargo, el Doc lo atrapó con las manos en la masa. Pero al ver el entusiasmo de Marty, el Doc lo contrató para ser su ayudante en el laboratorio. Y así fue que después, con los años, su amistad creció y se volvieron muy buenos amigos. Felizmente, gracias a un contrato firmado entre Robert Zemeckis y Steven Spielberg, no tendremos un reinicio de esta saga en el corto plazo, pues una de las cláusulas dice que nadie, pero nadie, puede realizar un remake sino hasta que ambos, Robert y Steven, mueran. Así que por ahora podemos dormir tranquilos. Y bueno, esta ha sido mi revisión sobre la trilogía de Volver al Futuro. Y si te gustó este video, pues no olvides dejar tu comentario y compartirlo con otros fans de los viajes en el tiempo. Y no olvides también que si quieres ver esta y otras películas de las cuales hablamos en este canal, pues puedes encontrarlas en nuestra cuenta de Patreon. El enlace está en la descripción y en el primer comentario. Como siempre, gracias por tu sintonía y nos vemos en el siguiente video acá en Los 80s. Eso está pesado.